Bueno, a esta hora vamos a conversar también aquí en Maray Radio, porque siempre es grato, es importante tener, las perspectivas respecto de un tema. Hay un tema que es fundamental, fíjate tú, y que dice relación con la comunicación efectiva, la relación afectiva con los hijos adolescentes. Recordemos que los hijos adolescentes muchas veces pasan por una etapa de su vida donde experimentan ciertos cambios conductuales, psicológicos, en fin. Es difícil esa etapa, esa transición de la infancia a la adolescencia. Pero para ello conversamos con el doctor Jorge Gaete, director del Centro de Investigación Salud Mental Estudiantil de la Universidad de los Andes, UANDES, y académico de la Facultad de Educación de la misma Universidad de los Andes. Jorge, gusto de saludarle. ¿Cómo está usted? Un placer. Tenga muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No sé si me escuchan bien. Perfectamente lo estoy escuchando, doctor. Muy bien, muchas gracias. Bien, doctor, primero hablamos acerca de los hijos adolescentes y la comunicación afectiva. ¿Cómo se puede dar cuenta que no existe una comunicación efectiva entre padres e hijos? Yo diría que es importante que la comunicación es uno de los factores más relevantes para pensar en un desarrollo adolescente saludable, especialmente lo que tiene que ver con sus padres o los cuidadores principales, a los cuales ellos están expuestos en su familia. Uno puede ver, por ejemplo, que la comunicación no se hace efectiva muchas veces cuando hay discusiones, ya que es como lo más obvio en el fondo, decir, mira, hay desacuerdos importantes, hay peleas, hay de alguna forma desafío hacia la autoridad, ¿cierto? Que se ve un poquito durante el periodo de la adolescencia, especialmente en los primeros años, pero también se ve desde la mirada opuesta, es decir, el distanciamiento, por ejemplo, el no contar sobre sus problemas, sobre sus dificultades, el buscar refugio, apoyo en otras personas, muchas veces sus padres, sus amigos, y no en su familia. Es decir, tenemos como esas dos miradas o dos posiciones en las cuales uno puede ver que la comunicación no es efectiva. Por un lado, cuando hay discusiones o no se llegan a acuerdos o hay desafío de la autoridad, pero por otro lado, cuando hay distanciamiento, cuando hay falta de comunicación o cuando se busca apoyo o refugio en otras personas. Doctor, y cuando no existe una comunicación efectiva entre padres e hijos, entonces, ¿qué hacer para mejorarla? ¿Hay recomendaciones específicas para aquello? De todas maneras, yo diría que una de las cosas más importantes es, primero, tener la esperanza de que siempre es posible construir o reconstruir una relación con un hijo. Muchas veces los padres de adolescentes llegan un poco frustrados, muchas veces a consultar, pensando en que ya está todo hecho o de alguna forma hay dificultades para ver que algo positivo puede salir de la relación con los hijos, porque perdieron la oportunidad o porque ya la distancia es muy grande entre los padres y los hijos. Yo diría que es importante tener la esperanza y la confianza de que siempre es posible construir o reconstruir esa relación. Ahora, existen distintas visiones de cómo ir estableciendo o estrechando la relación con los adolescentes, pero yo diría que el punto de partida probablemente es desde la mirada de los padres o los cuidadores, es una mirada más bien empática. ¿Qué significa eso? El poder primero observar, conocer, saber cuáles son las dificultades que tienen sus hijos y poder entender las emociones que esas dificultades se presentan. De alguna forma, entonces, poder observar, conocer, pero al mismo tiempo entender. Y para eso hay que preguntar, ¿ya? A veces nos quedamos como adultos con una idea de que sabemos, entendemos todo lo que les pasa a nuestros hijos adolescentes, porque nosotros vivimos la adolescencia, pero y puede haber mucha verdad en el sentido de que tengamos la experiencia, pero es siempre importante volver a los hijos
y poder escuchar cuáles son esas dificultades y esas digamos, problemas que están teniendo en general. Es decir, la primera recomendación, no podría decir, es poder conocer mejor a los hijos. Segundo, poder entenderlo, y para eso abrir la comunicación, preguntando más bien de forma abierta, ¿cierto? Pero al mismo tiempo escuchando activamente, es decir, poniendo atención, teniendo el tiempo y la disposición para hacerlo. Muchas veces los chicos se quejan hoy en día, y con justa razón, de que los padres no están disponibles en la casa con sus hijos porque están preocupados del WhatsApp, preocupados del teléfono, preocupados de la tecnología al final, de estos instrumentos que son muy útiles para el trabajo. Pero cuando uno llega del trabajo a la casa, se sigue conectado, y muchas veces los hijos nos reclaman y nos dicen, oye, ¿por qué no juegas conmigo? ¿Por qué no leemos un libro? ¿Por qué no vemos una película juntos? Cuando el papá o la mamá están pegados en su celular. Eso de alguna forma también se replica en la vida adolescente. El hecho de que no tengamos los tiempos para ellos, esta vida un poquito rápida que a veces vivimos, ellos también lo resienten. El hecho que los adolescentes de alguna forma empiecen a aumentar su influencia en relación a su mundo social, sus amigos, sus amistades, no quita que es tremendamente importante el nivel de influencia que siguen teniendo los padres en su vida. Y a veces uno olvida eso y decimos, bueno, ya están más grandes, ya pueden salir más solos, ya no estoy tan preocupado de eso. Cuidado, es importante siempre tener una mirada cercana y una disposición para poder dar esos espacios. Y yo diría que eso, para partir, son elementos importantes y recomendables para construir esa comunicación. Doctor Gaete, factores como el autoestima, la confianza, ¿se ven afectadas cuando hay y no hay una buena comunicación efectiva? Sí, y yo diría que se ve afectada de distintas formas. Por ejemplo, cuando tengo a un padre o una madre que no escucha a su hijo frente a sus dificultades, o de alguna forma está poco disponible, de alguna forma se va generando una especie de espejo y de visión de que a lo mejor lo que me pasa a mí no es muy importante, de lo que yo estoy sintiendo tampoco es muy importante, o no le importa al resto. Y ahí aparece un desmedro en la autoestima, en la confianza que uno tiene con sus propias experiencias, dado que el resto de alguna forma no me está escuchando, y eso se puede trasladar también en la vida social de los mismos adolescentes. Ese es un mecanismo por el cual los chicos se pueden ver afectados. Pero por otro lado, cuando los chicos no son escuchados y siempre están teniendo como una voz más bien autoritaria o directiva, diciendo lo que tienen o lo que no tienen que hacer, sin escuchar sus razonamientos o sus propias soluciones muchas veces a los problemas, esta mirada más bien como de que yo soy un receptor y pasivamente tengo que hacer lo que dicen los mayores, también puede ir generando un desmedro en la autoestima, porque yo voy perdiendo la confianza en que puedo tomar mis propias decisiones. Siempre se lo digo a los padres en general, tanto de niños como de adolescentes, es que la comunicación tiene que ser un diálogo, tiene que haber un ida y vuelta, un servir y devolver, un ofrecer algo y de alguna forma devolver frente a las necesidades de los hijos, y no un monólogo. Muchos padres se acostumbran más bien a decir lo que se tiene que hacer, dar la explicación adecuada, dar la solución suficiente para una problemática, sin escuchar muchas veces lo que tienen que aportar tanto niños como adolescentes. La relación y comunicación con los jóvenes tiene que ser un diálogo y no un monólogo. Este es todo un tema. ¿Y qué problemas podría haber a mediano y largo plazo de no abordar este problema? Bueno, muchas veces yo diría que hoy en día, con mayor razón que lo que veíamos hace algunos años atrás, ha habido un deterioro de la salud mental importantemente en la población adolescente y adultos jóvenes. Ya eso es algo que están diciendo distintos estudios. Y por consiguiente, estas molestias o estas dificultades, de alguna forma, los adolescentes tienen que ir a buscar soluciones. Y si no encuentran esas soluciones
en la familia, la van a encontrar en otro lado. Pero muchas veces esas otras soluciones pueden no ser las adecuadas. Los consejos que le puede dar un par, un joven, por muy bien intencionada que sea, no necesariamente es la que va a resolver el problema. Por ejemplo, muchos jóvenes, producto de su sintomatología depresiva o ansiosa, pueden de alguna forma volcarse al uso de sustancias de abuso, por ejemplo el alcohol o la marihuana, pensando que ahí puedan liberar o disminuir algunas de esas molestias. De alguna forma, entonces, si no estamos cerca, si no estamos disponibles para conversar con ellos, los adolescentes pueden ir buscando soluciones que no necesariamente los van a acompañar para tener conducta más saludable, sino más bien conducta de riesgo, y que de alguna forma puede ir complicando cada vez más su bienestar. Es decir, la falta de comunicación efectiva de alguna forma sí puede tener un efecto a mediano y largo plazo, empeorando la condición del adolescente. Por acá, por nuestro WhatsApp de Maray Radio, nos llega un mensaje de Ana María Rodríguez desde Vallenar, en la provincia del Huasco. Interesante la conversación. Los saludos al doctor que estaba conversando con usted, Jorge Luis. Pregúntele, por favor, qué tan importante son las conversaciones de temas que a lo mejor pueden ser cotidianos para muchos, pero relevante a la vez con los hijos en esta difícil edad. De todas maneras, yo diría que es una buena pregunta, porque a veces uno piensa que con los hijos, especialmente cuando van creciendo, uno tiene que dejar esas conversaciones solo para las conversaciones importantes o de alguna forma relevantes, ¿cierto? Tanto para el niño como tanto para el joven como para los padres. Pero la vida cotidiana, las cosas del día a día son las que van construyendo la relación, ¿ah? La posibilidad de poder conversar y dialogar muy brevemente acerca de cómo estuvo tu día, cómo lo pasaste, qué cosa hiciste, de alguna forma ir conociendo, sabiendo de la vida del día a día del adolescente, claramente va generando una sensación de bienestar, de decir, yo le importo a mis padres, yo soy una persona importante porque me pregunta qué es lo que hago, y no termina en esta cosa así como bastante de cierto aislamiento que se va produciendo, cierto distanciamiento con los padres, de decir, mira, solo vamos a conversar cuando tengamos que tener esa conversación importante, pero no estamos en el día a día compartiendo. A veces también los padres tienen que acostumbrarse también a compartir sus propias sufrimientos, tristeza y dificultades. Los padres no son todopoderosos en el fondo, es decir, que a ellos no les pasa nada, y a veces es bueno poder transparentar hasta la medida que sea posible que uno también se cansa y uno también tiene tristeza, así como la tienen ellos. El hecho de poder verse también frágil y con la capacidad, que eso es lo muy importante, de regular la emoción en forma adecuada, en forma adaptativa, ya también es un ejemplo de cómo regulo yo mis emociones con respecto a cómo lo puede hacer el adolescente. Se habla mucho hoy en día del concepto que se llama corregulación, es decir, de alguna forma cómo yo regulo mis emociones como padre, es de alguna forma el modelo cómo los hijos lo van a hacer, y es bien importante enseñar ese modelo. Si a uno lo ven que uno de alguna forma se exacerba fácilmente, se irrita fácilmente frente a cosas menores dentro de la vida, en el tráfico o en la conversación con algún vecino, etcétera, claramente eso lo ven los hijos y van a decir, mira, esa es la forma de regular las emociones. Al contrario, si me ven calmado, pudiendo resolver las problemáticas, a pesar de tenerlas, porque todos tenemos dificultades, ellos también lo ven como un ejemplo de cómo poder regular sus propias emociones. Esas conversaciones cotidianas del día a día son tremendamente importantes para ir construyendo esta relación. Por acá escribe don Juan Carlos Cifuentes, dice que es profesor de Copiapó, y me señala lo siguiente, y abre comillas acá en el WhatsApp: importante tema, felicitaciones. ¿Estoy bien o no con esta visión? Pregúntele al doctor Jorge Luis, por favor. Es verdad que en este periodo es cuando los hijos más necesitan entablar diálogos con los adultos, o a sus adultos.
A la vez, dice don Juan Carlos, es cuando están menos disponibles para tenerlos. Eso es lo que señala. ¿Está bien o está mal? Es lo que consulta ahí don Juan Carlos Cifuentes, profesor de Copiapó. Yo diría que es una observación bien acertada. Muchas veces, voy a partir un poco la reflexión desde un poco más atrás. Muchas veces con los padres es muy fácil para ellos dar de alguna forma, decir lo que tienen que hacer sus hijos, especialmente si están en la época, por ejemplo, 4, 5, 6, 7 años. Es decir, los niños van a ser, en general, van a ser obedientes, van a decir las razones de por qué se tiene que hacer tal o cual cosa. Pero siempre les digo a los padres, es bien importante que ustedes, cuando ven esas instrucciones, que muchas veces pueden ser algo bueno, siempre tienen que tener buenas razones detrás, aunque no las expliciten con sus hijos, aunque no se las pidan. Buenas razones y una buena argumentación de por qué piensan que es bueno eso, tal o cual cosa para sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando llegue la adolescencia les van a exigir esas razones. Ya no le van a obedecer simplemente, van a decir, pero ¿por qué tiene que ser así como tú dices? ¿Cuáles son esas razones? Y los padres tienen que tener esas razones, porque si no van a parecer como muy arbitrarios en realidad con respecto a lo que están diciendo o sugiriendo. Es decir, volviendo un poco a la pregunta, ¿es tan importante esto de que los padres en este momento tengan un canal abierto y dispuesto para poder trabajar con sus hijos adolescentes, ya que es un momento cuando más lo necesitan también, porque se van alejando y van conociendo el mundo y muchas veces pueden encontrar respuesta a su problemática fuera de la casa, que no es lo que queremos. Queremos que los padres sean los primeros que respondan frente a esas necesidades. Doctor, agradecer que haya estado conversando con nosotros. Estos son los grandes temas que nosotros, insisto, ponemos sobre la mesa para que la gente y que nosotros también, como profesionales de esto de las comunicaciones, vayamos aprendiendo un poco más. Cada día se aprende algo nuevo. Nadie dijo que iba a ser fácil. No hay un libro, no hay una receta de ser buen papá, de cómo tener una buena comunicación con los hijos. Entonces, para ello están los profesionales como usted, doctor. Así es que agradecer una vez más en nombre de todos nuestros auditores y auditoras. Muchas gracias a ustedes por esta gran oportunidad. Creo que esta es una gran instancia también para que llegar a la comunidad en general y poder ir transmitiendo algunas de las cosas que en la academia, en la investigación estamos estudiando. Así que nuevamente muy agradecido por esta oportunidad. Un abrazo grande y que sea una buena semana, don Jorge. Muchas gracias. Que estén muy bien, ustedes también. El doctor Jorge Gaete, director del Centro de Investigación Salud Mental Estudiantil de la Universidad de los Andes y académico de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes.